Esta historia es complicada para mí, porque normalmente los fantasmas son los malos del cuento, y de cierto modo creo que aquí es igual. Pero no me siento mal por quienes recibieron su furia. Mi historia no empieza en el año actual, 1998. Va mucho más atrás, a finales de 1845. Sí, lo sé. Es mucho tiempo atrás, pero vivo en un pueblo muy viejo. En sus paredes de adobe puede verse la historia de un tiempo que dejó marcas profundas, que sobrepasan la vida y la muerte. Todo empieza con el señor Evaristo Salcedo. Cuenta la leyenda que su padre lo maltrataba, al punto de pedir la muerte incluso siendo un pequeño. Al pasar del tiempo, el niño se convirtió en un hombre fascinado por los circos, que solo podía ver por fuera las escasas veces que llegaban al pueblo. Un día, mientras el circo estaba de visita, encontró en un callejón afuera de una cantina a un payaso, que lo jaló a lo profundo del callejón donde nadie podía ver. No se sabe qué pasó ahí, pero el niño jamás volvió a ser el mismo. Se obsesionó con ser un payaso el mismo. Disfrutaba de hacer chistes a niños y adultos. El pueblo tomó un gran cariño por él. En la plaza junto a la iglesia siempre se le podía ver sentado en la fuente. Los niños se amontonaban para reír a carcajadas con quien consideraban un amigo. Una pequeña era recurrente en sus visitantes, la pequeña Gloria y su madre Guadalupe. Poco a poco Evaristo se fue enamorando de la madre, algo que escandalizó a cierta parte del pueblo porque el padre de la niña era un conocido criminal que las había dejado para encontrar fortuna en otros lados. Evaristo y Guadalupe tenían una casita de adobe en el centro del pueblo. Un día, por mala fortuna, el ex esposo sediento de lujuria buscó a Guadalupe, pero Evaristo salió. Dicen las personas más viejas que Evaristo fue golpeado brutalmente. Lo arrastró dentro de la casa donde acabó con Guadalupe y con su propia hija. Según dicen, obligó a Evaristo a decidir en qué orden las iba a acabar. A pesar de los gritos, a pesar del ruido, nadie salió por miedo. El caballo del desalmado se escuchó trotando por las calles, y fue cuando algunos tuvieron el coraje de salir. Lo que encontraron, prefirieron olvidarlo. Eso era más fácil que tener que explicar el horror que presenciaron. Pero por desgracia o por suerte, la muerte no fue el final para quien se había convertido ya en el payasito del pueblo. Una vez mi abuela me dijo que cuando hay mucho dolor, tristeza, rabia y caos en las muertes, los fantasmas de la gente nunca se van. Con el tiempo, se empezaron a contar relatos del payasito que lloraba de noche en la fuente de la iglesia. Todos tenían una historia de cómo durante la noche lo veían o lo escuchaban. Leyendas de pueblo realmente. Pero todo tomó un giro siniestro cuando el señor Donaciano, dueño de un rancho a las afueras del pueblo, golpeó a su esposa una noche en la que fue descubierto con otra mujer. Al parecer no le hizo nada de gracia que la señora Agustina lo siguiera y lo expusiera como un infiel. Aunque la señora gritó, nadie salió. No era algo nuevo ver o escuchar una escena así. Pero todo el mundo se detuvo cuando los gritos ya no eran de ella, sino del idiota de Donaciano. Fueron solo 3 gritos,
pero eso bastó para que muchos de los vecinos salieran con machetes para ver qué pasaba. Doña Agustina estaba desmayada en el piso, y el infiel en cuestión, bueno, estaba por todas partes flotando en el agua de la fuente. Había pedazos del adúltero por doquier. Unos días después, cuando los efectos del shock pasaron, Agustina solo repetía una cosa, solo una: fue el payaso. Ella pasó el resto de sus días loca y necesitando de sus 14 hijos para sobrevivir. Como todo en la vida, el tiempo pasó. Las décadas fueron y vinieron. El pueblo cambió. La modernidad lo atrapó. Pero hay cosas antiguas que permanecen en todos los pueblos de México. La iglesia, la fuente, los fantasmas. Durante décadas la leyenda se mantuvo. Incluso creció. Mucha gente hablaba del payaso de la fuente. Y cuando era niño, siempre me causó terror. Pasaba de noche cuando regresaba de la escuela, rezando para no encontrarme de frente con el espectro al que tanta gente temía. Para otros, era un juego, nada más que tonterías de gente pueblerina. Para mí era diferente. Mi abuela me enseñó todo mi pueblito. Siempre tuvimos respeto de los lugares donde pasaron cosas malas. Tuve la oportunidad de ir a la Ciudad de México a estudiar medicina. Y mi objetivo en la vida era ser doctor de Santa Clara, mi hogar. Mi abuela murió por un problema respiratorio que no se trató correctamente, por el inútil doctor de aquí. Así que yo quería que eso no le volviera a pasar a nadie. Cuando terminé de estudiar, puse un pequeño consultorio. Atendí a todos los que podía y empezó a irme bien. Aún recuerdo la fecha, un 22 de abril. Acababa mi última consulta a las 2 de la mañana. Un borracho al que le pegaron y tenía todo el ojo lastimado. Después de que se fue, empecé a guardar todo y saqué las llaves de mi auto. Cerré la cortina y puse los candados. La vieja fuente me quedaba casi enfrente. Y yo aún tenía algo de reservas con eso, pero ese día estaba agotado. Del cansancio ni me acordé del fantasma. Abrí la puerta de mi auto y en ese momento lo escuché. Un hombre llorando con mucho dolor. Parecía que estaba sufriendo. Yo me acordé de la leyenda del payaso y apreté los dientes y los ojos. Me metí al auto y sabía que al encender el auto iba a iluminar la fuente también. Y eso significaba ver de frente al espectro. Conozco de memoria mi hogar, así que lo encendí. Pero cuando los faros prendieron bajé la mirada. No sé si todos lo hemos sentido, pero algo me quería obligar a voltear. Llámalo curiosidad o estupidez, pero acabé cediendo. No vi un demonio hambriento de sangre, y tampoco un espectro listo para asustarme. Lo que vi fue la imagen de un hombre llorando con quejidos lastimeros. Tú que me escuchas puedes pensar que debe ser terrible ver eso en la madrugada, pero tendrías que estar en mi piel cuando te digo que eso no me producía miedo, sino tristeza, que por poco me hace bajar del auto para ir a consolarlo. Por fortuna mi razón fue más grande que el sentimiento de saber que enfrente de mí estaba un hombre que necesitaba ser reconfortado. Arranqué el auto y el payaso levantó la cabeza para descubrir unas cuencas sin ojos. De inmediato me llevaron de la tristeza al horror mismo. Aceleré por un par de calles, pero sus lamentos estaban en mi cabeza, incluso cerrando los ojos. No pude dormir esa noche,
y abrí tarde mi consultorio por tratar de decidir entre atender a la gente ese día o largarme para nunca volver. Pero recordé a la joven Mariana, quien tenía ya 3 meses conmigo por un tratamiento para una enfermedad de la piel de su hija, la pequeña Isabel. De tal suerte que acabé yendo a mi consultorio. La cita de Isabel era a las 3 de la tarde, pero cuando estacioné mi auto, quise escapar. Recordé a ese payaso sentado viéndome con esos agujeros vacíos en su cara. Tomé un respiro antes de salir. Mariana ya estaba ahí esperándome. La saludé con lo que pensé que era naturalidad, pero ella se dio cuenta. «Doctor, ¿está bien?», me dijo con ese amable tono de voz. «Sí, solo que no dormí muy bien, pero vamos a checar a esta princesita». La consulta fue bien. La niña preguntaba por su papá. ¿Su papi iba a venir por ustedes?, le pregunté. Ella le dijo a la pequeñita que pasara al baño antes de irse. Y cuando se metió, Mariana me dijo que su papá no era una buena persona y lo había abandonado. Empezó a llorar, pero se recompuso cuando la niña salió. Las despedí con naturalidad, pero me habría gustado darle una palabra de aliento. El resto del día transcurrió con relativa tranquilidad. Cayó la noche y estaba nervioso de irme muy tarde, pero la gente no dejaba de llegar. Gracias a Dios. A pesar de que me apuré, llegaron las 12 de la noche. El pueblo estaba quieto, y de la calle del fondo vi como Mariana discutía con un tipo delgado y alto. Me pareció ver que la golpeó, o tal vez solo era mi perspectiva esa noche. Yo ya estaba muy alterado con eso y con la imagen del payaso, así que me fui. Arranqué, y esta vez no había ni alma en la calle más que ese tipo que hablaba con Mariana alejándose en una motocicleta vieja. No tomé demasiada importancia, para ser honesto. Sé que suena insensible, pero tenía mis propios problemas. Fui a casa a dormir, pero el payaso y Mariana no me permitieron un segundo de paz. Poco a poco ella tomó más importancia que mis miedos. No era atracción como tal, pero creo que vi en ella un poco del maltrato que mi abuela sufrió cuando era joven. Al otro día llegué, y como se empezaba a hacer costumbre, ya era muy tarde. Vi al tipo de la motocicleta pasar. Se estacionó en la entrada de la casita de Mariana, y supe que algo malo iba a suceder. Agarré una pala de los albañiles que construían en los locales de al lado. Esperé en el consultorio, y como me lo esperaba, los golpes se hicieron presentes, pero esta vez fueron más salvajes. Puños, cachetadas y hasta escupitajos. Me acerqué, pero el tipo era más grande de lo que yo esperaba. Le lancé un golpe en la cabeza que le abrió una herida enorme, pero de un puñetazo me mandó directamente al piso. El hijo de puta se burlaba de mí mientras Mariana, llorando, intentaba detenerlo. Él me siguió golpeando en el piso. Ahí tirado, vi a la pequeña Isabel llorando, asomada en la ventana. Pensé que este era el final. Pero entonces... el lamento del payaso, que hasta ese momento ya había olvidado. El tipo paró y volteó a la fuente. Esta vez el espectro no estaba sentado llorando. Oh, no. Esta vez estaba en la entrada de la calle. Su expresión no era de tristeza, sino de ira.
Esos dos abismos que tenía en los ojos irradiaban odio puro. El idiota que golpeó a Mariana estaba envalentonado y le empezó a gritar al payaso. Yo de inmediato le grité a Mariana que se metiera a la casa. Ella no sabía si estar más horrorizada por su ex o por el espectro, pero corrió y quitó a Isabel de la ventana. Yo me levanté del piso y me acerqué con paso cauteloso para ver qué pasaba. Cuando el tipo iba gritando insultos, el payaso en un movimiento tomó la postura como de una araña y empezó a correr en esa posición. El idiota, que apenas un segundo antes estaba muy engreído, gritó de horror e intentó dar marcha atrás, pero esa cosa iba muy rápido. De un golpe con una de sus patas le rompió la pierna. En un segundo el payaso volvió a su postura normal, mientras el malnacido que golpeó a Mariana se arrastraba ahora, ya pidiendo piedad. El cazador ya no dejaba salir lamentos lastimeros. Ahora eran sonidos guturales que asemejaban a los de un animal que jugaba con su presa. Se le acercó con un ademán que semejaba a una bestia que olfateaba su comida, y al miserable del piso no se le ocurrió mejor idea que lanzarle un golpe que conectó en la cara, pero que no movió ni un centímetro la cabeza del payaso. En vez de eso, con un jalón contundente, este maldito fantasma le arrancó el brazo, de tajo. Pero ese solo fue el principio. Como los niños latosos que le arrancan sus patitas a los insectos, el payaso fue miembro por miembro, y de alguna manera lo mantuvo vivo mientras lo hacía. Hasta que solo quedó torso y una cabeza que gritaba impotente de horror. Cabeza la cual, de un pisotón, quedó regada en toda la calle. Cuando volteó a verme, yo estaba paralizado, pero solo levantó su viejo y sucio sombrero en señal de respeto, como diciéndome con permiso, y se fue. La imagen de todo lo que estaba alrededor de mí era brutal, y a pesar del ruido, nadie salió más que Mariana, que ahogó un grito cuando vio toda aquella escena. Ella alcanzó a ver al payaso, así que sabía que no había sido yo. Me metí a su casa y nos quedamos despiertos toda la noche. Al otro día la policía hizo lo suyo, e incluso dieron una explicación. Andaba en malos pasos, con gente peligrosa, dijeron. Pero incluso las personas más grandes sabían que no había sido cierto. Fue el payaso Evaristo, decían entre dientes y susurrando como si no quisieran que el espectro escuchara. Lo que pasó después fue más agradable. Mi esposa Mariana y yo seguimos viviendo en Santa Clara. Sí, sé que dije que no me gustaba, pero después de ese día nos hicimos muy cercanos, y una cosa llevó a la otra. Nuestra pequeña Isabel está a punto de entrar a la universidad. Han aparecido más víctimas del payaso, pero yo le voy a vivir eternamente agradecido. A pesar de que sé de lo que es capaz, puedo dar fe de que nunca ataca a nadie que no se lo merezca. Hay noches en las que lo escucho llorar. Al otro día usualmente voy y le dejo una veladora para que encuentre paz. Pero si su misión es hacer lo que hace con los malos, entonces la veladora también lleva la intención de que siga su trabajo sin fallar.